Hola, bueno, buenas tardes para todos. Nuevamente contamos con la presencia hoy del doctor Alejandro Bricker, que aprovechamos también agradecerle por todo el tiempo que nos ha dedicado y, y también queríamos, bueno, y aceptar, ¿no? La propuesta de este curso, de los cursos estos virtuales. Y también aprovechamos a comentarles que desde el área de graduado de la Facultad de Ciencias Económicas, bueno, que estamos siguiendo con los cursos virtuales para aquellos que quieran ver algunos de los cursos que ya hemos realizado, están grabados, así que bueno, ahí le dejamos en el chat el mail y nos pueden pedir que se los enviamos. Eh, Bueno, y largamos entonces este workshop de hoy, que es sobre la planificación estratégica. Agradecemos también a la parte de posgrado que nos ha brindado esta colaboración. Este workshop en realidad es como una presentación del seminario que se dicta en el MBA. Así que bueno, Ale, no sé, largá nomás y presentar. Bueno, bárbaro. Gracias, chicos. Bueno, Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien la presentación? ¿Está todo en orden? Bueno, un poco la idea de lo que fue el seminario pasado, pero bueno, voy a tratar el, el- el curso pasado, voy a tratar de dejar un poco más de espacio para que podamos tener también un ida y vuelta. Veo bueno, que hay muchos colegas, muchos profesores también de la Facu que por ahí también tienen ganas de hacer algún aporte en lo que va de la charla. Alumnos, exalumnos de posgrado también, así que compañeros de trabajo. Así que nada, esto está abierto, la idea es que podamos charlarlo un poco, si bien, bueno, yo armé y un hilo para toda la presentación. eh, Siéntanse libres de en cualquier momento abrir el micrófono, hacer algún aporte o si quieren hacerlo por el chat también. Bueno, como para romper un poco el hielo y ver en dónde estamos un poco parados. La idea hoy es hacer una breve introducción a la temática de planificación estratégica y me pareció que empezar por el tema de tratar de entender un poco estas diferencias entre qué es un plan de negocios y un plan estratégico, eh, por ahí nos podría empezar a allanar un poco el camino, ¿no? Son lo mismo, hay diferencias entre estos dos tipos de planificaciones, alguno tiene ganas de hacer algún aporte. Bueno, voy yo entonces. Básicamente hay algunas diferencias importantes entre los dos tipos de planificaciones, si bien, digamos, en algún libro se dice que son, que los dos, tanto que el plan estratégico es un tipo de plan de negocios. En general, cuando uno, bueno, escarba un poquito más, empieza a encontrar estas diferencias entre que, bueno, el plan de negocios por ahí tiene un poco más de foco en el cuál va a ser el negocio que se va a desarrollar, mientras el plan estratégico se enfoca un poco más en el cómo, pensando en cómo vamos a desarrollar la organización, cómo nos vamos a mantener activos en el mercado y demás, ¿no? Entonces, por un lado, el plan de negocios trata de comprobar básicamente si una idea de negocios es factible, es viable en términos económicos, operativos, de mercado, ¿sí? Mientras que en un plan estratégico lo que tratamos de ver es definir objetivos, estrategias, cursos de acción para que la empresa sobreviva y se desarrolle en un plazo determinado, que es el plazo en el que vamos a establecer la planificación. Entonces, por ahí un poco, también en este sentido, ¿no? En el plan de negocios lo que tratamos de desarrollar y analizar es una idea de negocios y ver si esa idea de negocios es viable.
A veces la idea de negocios tiene que ver con crecer en un negocio que ya estamos y ver si lo podemos escalar y demás. Pero el foco del plan de negocios está en la factibilidad, en que se puede hacer, ¿sí? Mientras que en el plan estratégico lo que en general detona o determina el inicio de un proceso de planificación estratégica es que encontramos un gap. Hay un hueco, hay un abismo o no tanto entre dónde estamos y dónde querríamos estar, ¿sí? O, como vamos a ver un poco después, entre dónde estamos y dónde nos gustará estar en algún futuro próximo. Y entonces ahí el foco está en esto de la sostenibilidad, en cómo podemos sostenernos, mantenernos, desarrollarnos. Por otro lado, otras diferencias importantes entre el plan de negocios y el plan estratégico tienen que ver con el grado de detalle que tiene el plan de negocios, ¿sí? En general es bastante más detallado y se hace para un horizonte de planificación bastante más corto, mientras que el plan estratégico es un poco más amplio, tiene más lineamientos generales, ¿sí? Y se hace una planificación de mediano o largo plazo, en general, ¿no? En general, también el plan estratégico es solo para el público interno, es más para que nosotros lo entendamos en el contexto de la organización, mientras que el plan de negocios a veces sirve para el público interno y otras veces sirve para un público externo, para atraer un potencial inversor, convencer a un potencial proveedor. En ambos casos son documentos vivos, es decir, no es que nosotros iniciamos un proceso de planificación, cerramos con un plan estratégico de negocios escrito y eso es piedra, ¿no? Digamos, obviamente, y más en nuestro contexto, en nuestro país, van pasando cosas y tenemos que poder ir adaptando y darle un poco de flexibilidad a esos procesos de planificación. Metiéndonos más de lleno ya, ahora separando un poco estas. A ver, ahí hay un comentario. Sí, bueno. Básicamente, cuando hablamos del plan estratégico, hablamos del documento que terminamos armando después de hacer todo este proceso de planificación, ¿no? Y en general tenemos dos posibles salidas también, como para clasificarlos de alguna manera y tratar de entenderlos. Un plan estratégico en el que vamos a seguir siendo lo que somos, en el sentido de que tenemos la misión, la visión, los objetivos que tenemos a nivel de la organización van a seguir siendo los mismos, fundamentalmente la misión, ¿no? Y ahí tenemos una especie de ancla, ¿no? Donde nosotros, a partir de acá, vamos a seguir trabajando. En base a eso, nosotros vamos a desarrollar todo un proceso de diagnóstico, que es todo el análisis interno y externo. Esto, básicamente, vamos a tratar de seguir un poco el caminito, ¿no? De esta manera. En estos puntos, lo que tenemos es algunos puntos de, bueno, se puede volver para atrás en caso que lo que encontramos no nos termine sirviendo. Pero bueno, entonces decíamos, vamos de esta misión que va a ser esto de ancla, hacemos un análisis interno, externo. Esa información que nosotros recolectamos a partir de todo ese análisis de información tanto interna como externa, lo vamos a sintetizar en algún proceso de diagnóstico que muchas veces termina cayendo en esto del FODA, ¿no? A partir de eso, lo que va a pasar es que hay un proceso de caja negra para lo que es el plan estratégico, ¿no? Hay todo un proceso de decisión y definición de cuál va a ser esa estrategia, que en general en el plan obviamente no se detalla. Pero este proceso sería la definición de la estrategia, ¿no? La elección, todo el proceso y que tiene que ver con criterios y demás, en realidad en el plan no lo vamos a explicitar. Definiremos una estrategia general y a partir de eso distintos programas de acción anclados, ahora sí, en la estrategia. Y después el plan tendrá sus presupuestos, sus controles y la información anexa que haya que tener y demás. Hay otro tipo de plan estratégico que es el revisemos lo que somos, ¿sí? Entonces, en este tipo de planificación, durante este proceso, en realidad también cuestionamos
si nuestra misión, la misión de la organización, la razón de ser que tenemos en términos de nuestra organización, está bien o si tenemos que revisarla, ¿sí? Entonces, ahí arrancamos directo por un diagnóstico, ya no tenemos el ancla, haremos todo el proceso de síntesis y en base a toda la información que nosotros recolectemos ahí, evaluaremos, ¿sí? Acá la caja negra la puse un poco más grande porque, digamos, vamos a trabajar con más conceptos que solo la definición de la estrategia. Entonces, tendremos una caja negra más grande para tratar de definir si la misión va a seguir siendo la que teníamos definida antes de todo este proceso, cuál va a ser la nueva visión, cuáles van a ser los objetivos y finalmente la estrategia. Que sí van a quedar plasmados en el documento, ¿no? La misión, la visión, los objetivos. Definiremos la estrategia y de nuevo, programas de acción, presupuestos, controles. Y esto es lo que es el documento, que es el plan estratégico, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo venimos? Bien, rápido, lento. Hola, Vasco. Recién te veo. Entonces, ese es el resultado del proceso de planificación, ¿no? Ese documento que vamos a tener. Ahora, algunas cuestiones que por ahí vale la pena que aclaremos también por ahí para cuando se empiece a dar, espero, las participaciones de ustedes. ¿Qué entendemos por estrategia? ¿No? en el contexto de esto de la planificación estratégica a nivel de la organización. Entonces, en términos amplios, describimos cómo vamos a crear valor, que tiene que ser futuro, en el futuro y poder sostenerse en el tiempo, tanto para accionistas como para clientes, ¿sí? Entonces, ahí tenemos algunas cuestiones. Cuando hablamos de estrategia, nos encontramos con distintas cuestiones. Si la estrategia es deliberada o si es emergente. La deliberada, nosotros hacemos todo este proceso de planificación y a partir de la información que tenemos, decidimos que esta va a ser nuestra estrategia. A veces, muchas veces, lo que termina pasando es que este proceso no se hace y en realidad, bueno, vamos dando pasos y resolviendo distintas situaciones y lo que nos termina quedando es que, bueno, estamos haciendo las cosas de la manera que las estamos haciendo porque pasó así. Es la estrategia emergente. Después podemos hablar de estrategia a nivel corporativo o estrategia a nivel de una unidad estratégica de negocios. Y por otro lado tenemos lo que es la estrategia general a nivel de la organización o las estrategias más bien funcionales, ¿no? Nosotros acá lo que vamos a estar hablando fundamentalmente es de cómo hacer un proceso de planificación estratégica para llegar a una estrategia deliberada y en términos generales, no en términos funcionales, ¿sí? No una estrategia de marketing, no una estrategia de recursos humanos, no una estrategia de alguna de las otras áreas. Y acá venimos a esto de, bueno, entonces, el plan estratégico es ese documento que sale del proceso de planificación, la estrategia es esto, ¿y qué es la administración estratégica? Básicamente es todo el proceso, si se quiere, o todas las acciones que nosotros hacemos en términos de poner en juego esto de qué somos, básicamente nuestra misión, y decidir e implementar lo que queremos ser y cómo vamos a llegar a ese lugar, siempre tratando de crear valor futuro para los accionistas y los clientes. Entonces, esa administración estratégica en general se plasma en esto que decíamos del proceso de planificación estratégica, que es un proceso sistémico, o debería ser un proceso sistémico, vamos a ponerlo como debería ser, en donde lo que vamos a tratar de terminar de definir es llegar a un acuerdo en cuáles son las prioridades para que nuestra organización llegue a donde quiere estar, cumpliendo con la misión y atendiendo el vínculo que tiene con el entorno en el que se desarrolla, ¿sí? Y además, ese proceso de planificación obviamente termina siendo una guía de cuáles van a ser los recursos que necesitamos y cómo los vamos a ir asignando para poder desarrollar esas prioridades que definimos, ¿sí? ¿Ah? ¿Bien? Ahora ahí hay unos comentarios. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, el proceso de administración estratégica puede ser tácito o explícito, ¿sí? Esto lo podríamos ir haciendo en la cabeza, si se quiere,
el líder de la organización, el gerente, el dueño, el emprendedor, o lo podemos ir haciendo explícito. Básicamente, cuando hablamos de planificación estratégica, tratando de llegar a un documento que es un plan, de alguna manera estamos hablando también de esta lógica de explicitar, ¿no? el plan estratégico. Y entonces, ¿cuáles serían las etapas? Y acá es donde creo que viene un poco más lo rico de todo esto. Hasta acá era un poco ponernos a tono con un poco de a qué me voy a referir con cada uno de los términos, ¿no? Dijimos, el proceso arranca por identificar un gap estratégico, ¿sí? Esto puede tener que ver con las expectativas de los interesados, dónde estamos, dónde quisiéramos estar. Yo planteé algunos ejemplos. Hay un montón de alternativas de esta diferencia entre dónde estamos y dónde nos gustaría estar, ¿no? Entonces, yo lo planteé en estos términos. Si lo pensáramos en términos de participación de mercado, por ejemplo, nosotros teníamos un objetivo de tener esa participación, ¿no? Nosotros, esta es mi empresa, esa participación en esa torta. Pero la realidad nos dice que mi participación es mucho menor y aparte que la torta es más chica, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué está pasando acá? Esto básicamente, si yo miro esa información, ese dato, ¿no? En general voy a estar mirando la punta del iceberg, de un iceberg como este. El tema es, si yo al analizar esa problemática, empiezo a ver que hay muchas causas que vienen de distintas áreas, que tienen que ver con distintos procesos al interno de la organización, ¿sí? Posiblemente yo tenga que encarar todo esto con un plan estratégico, ¿no? Donde, de alguna manera, en ese plan estratégico, englobe las distintas áreas de la organización y empiece a alinear las cuestiones como para encaminar todo hacia donde queremos llegar. Que es distinto que si yo cuando analizo el problema de por qué mi participación en el mercado es más chica, las ventas fueron menores y demás, empiezo a ver que todo viene, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, todo viene porque, bueno, la comunicación que se hizo del área comercial no estuvo bien, porque los comerciales no se movieron, lo que fuera. Entonces ahí ya, básicamente, me tengo que ir más a una planificación un poco más funcional, ¿sí? No estoy en un plan tan estratégico, sino que por ahí tengo que estar en una planificación un poco más funcional. Pero arranco con un gap y eventualmente veo para dónde tendré que partir, ¿no? Pero bueno, vamos a asumir que encontramos que es una cuestión que es con causas en múltiples sectores de la organización. Y el otro ejemplo del gap estratégico tiene que ver con esta cuestión de la visión, ¿no? O sea, nosotros estamos hoy, este es el estado actual de la organización, nosotros queremos que a futuro llegue acá. Ese es el gap que nosotros tenemos, esa es la diferencia que tenemos entre un estado y el otro, y básicamente lo que tenemos que armar es un plan que nos lleve desde ahora a ese estado futuro, ¿sí? Por ahí esta es una planificación estratégica, si se quiere, un poco más en positivo, ¿no? O sea, estamos bien, queremos estar mejor, la otra es no estamos tan bien como quisiéramos o no estamos bien. Pero bueno, son ejemplos de posibles disparadores de por qué tendríamos que empezar a mirar esto desde una lógica de un plan estratégico. Una vez que tenemos ese gap identificado, la idea es arrancar con un proceso de diagnóstico, ¿no? Empezar a recolectar información tanto del contexto como interna, que sea relevante para la organización, ¿sí? Porque de alguna manera lo que vamos a tratar de centrarnos es en la idea de gestión basada en evidencia, ¿sí? O sea, no el dedo a ver qué hacemos y demás, sino partir de tener evidencia que respalde las decisiones que nosotros vamos a tomar a futuro. Entonces, ahí yo hice como un rejunte de algunas herramientas que tenemos para pasar por esos procesos de recolección de información. Acá cualquier comentario o aporte también es bienvenido. Para el análisis interno, por ejemplo, en general lo que tratamos de hacer es hacer un análisis de lo que es la capacidad estratégica, recursos y competencias que tenemos adentro de la organización,
calificadores, yo uso eso para, digamos, tanto recursos o competencias umbral, hablamos de los recursos y las competencias que tenemos que tener como mínimo para poder estar en el negocio en el que estamos, ¿sí? Llevándolo digamos, si yo quiero, para que un algo sea una bicicleta, tiene que tener 2 ruedas, un marco, un volante, una cadena, algo que haga la transmisión, ¿no? Después, podrá ser una bicicleta de montaña, una bicicleta de carrera, una bicicleta de saltos o una bicicleta de lo que fuere. Pero por lo menos para hacer una bicicleta tiene que tener esas partes, ¿no? Y después hacer todo el análisis de las cuestiones que tienen que ver con cuáles son las ventajas competitivas. Y acá empieza a haber una cuestión que me parece que es importante empezar a resaltar en todo lo que tiene que ver con el proceso de planificación estratégica, que tiene que ver con que nosotros vamos a estar mirándonos, sobre todo en el análisis interno, nos estamos mirando para adentro, pero siempre con un ojo mirando qué es lo que pasa afuera con la competencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser mis ventajas competitivas? Si yo hablo de ventajas competitivas es porque tengo que tener algo mejor o que me permite generar que alguien más, ¿no? Entonces, acá podemos hablar de recursos únicos, algunas cuestiones que tienen que ver con competencias que nos distingan, y hay algunos análisis que tienen que ver con esto de que, por ejemplo, que esos recursos o esas competencias generen valor, que sean raros, que sean ilimitables, que la organización esté en condiciones de aprovecharlo, ¿no? Ese sería el análisis BRIO, y el BRINA tiene que ver con también lo inimitable y que otros tampoco se lo puedan apropiar. Y por otro lado, bueno, las capacidades dinámicas, que son estas capacidades que se pueden desarrollar al interno de una organización y que te permiten, que te dan cierta flexibilidad y que te permiten ir adaptándote a los cambios a medida que se van dando, ¿no? Ahí no nos vamos a meter demasiado en eso. Después, otras herramientas que se pueden usar para hacer el análisis interno tienen que ver con el análisis del modelo de negocios, un montón de alternativas para analizar el modelo de negocios, información que pueda salir a partir de los sistemas de información que tengamos al interno de la organización, si tenemos un tablero de control, mejor, ¿no? Análisis que tienen que ver con la cadena de valor, y a veces, bueno, que la red de valor la dejé acá porque estaba atada con la cadena de valor, pero en realidad es medio interno y externo, ¿no? Y hay otro montón de herramientas. Cada uno en el contexto, bueno, ahí ya se me cortó la luz, así que espero que en un rato no se corte el otro circuito de la casa. Cada uno en el contexto de su organización y haciendo el proceso de planificación que requiera, tendrá que adaptar y evaluar cuáles son las herramientas que mejor se adaptan o que le permiten acceder a información de mejor calidad para tomar las decisiones que hay que tomar, ¿no? En virtud de ese o esos gaps que encontramos antes. Respecto al análisis externo, algunas cuestiones. Primero, tener en cuenta esto, ¿no? O sea, el entorno lo vamos a mirar siempre también teniendo en cuenta qué es lo que nosotros tenemos adentro. Tenemos que pensar en cuestiones o aspectos del entorno que son relevantes para la organización, cuestiones que estén afuera, porque de esta manera, o sea, si nosotros no tenemos en cuenta tampoco cuáles son nuestras capacidades, nuestras competencias, nuestros recursos, es muy difícil que nosotros, a partir del análisis del entorno, podamos empezar a detectar oportunidades y amenazas, ¿no? Entonces, acá algunas herramientas, yo traté de ordenarlas en términos de qué tan lejos o qué tan amplias son, ¿no? Para analizar a nivel de macroentorno, yo le pongo pastel para cambiar las A, porque es el político, ambiental, social, económico y legal. Análisis de escenarios futuros. A nivel de sector o de la industria, lo que se puede ir mirando es hacer un análisis de tendencias. A nivel de mercado, por ejemplo, se puede trabajar con la herramienta de grupos estratégicos, hacer algo de inteligencia competitiva, mirar qué es lo que está haciendo el resto. Y después está el análisis de las 5 fuerzas de Porter, que bueno, es ahí medio sector, medio mercado. Es un poco, depende cómo lo querramos adaptar, cuadra para una cosa o la otra. Y esas son algunas herramientas también que tenemos nosotros para analizar
qué es lo que está pasando afuera en el entorno que es relevante, de nuevo, para la organización. Y después hay otras herramientas que básicamente es un mix entre lo interno y lo externo. Como les decía, estaba la red de valorantes, el benchmarking, ¿sí? Que el benchmarking a veces se puede hacer contra uno mismo, que es el histórico. Hacer el benchmarking en el sector, o mirar, inclusive, dependiendo qué aspecto de nuestros procesos internos estemos evaluando, ver quién es el mejor en ese proceso, que por ahí no tiene nada que ver con el sector en el que nosotros estamos. Y después están estas herramientas que tienen que ver con, bueno, la matriz BCG o el portafolio de McKinsey, que en realidad, bueno, yo acá se las comento. Una es como la versión resumida de la otra, ¿no? La BCG es la versión resumida del portfolio de McKinsey. Básicamente no vamos a entrar a mirar todo, pero digamos, la BCG mira cuota de mercado contra tasa de crecimiento de ese mercado, o sea, cuánta participación tenemos, y a partir de eso te define si el componente de tu cartera de productos es una estrella, una incógnita, una vaca o un perro, ¿no? Esto es un análisis justamente de portafolio. Nosotros acá no estamos analizando una organización y decimos, bueno, mi organización es una estrella. Estamos analizando el portafolio de una organización a partir de este montón de variables. Y obviamente, si uno fuera por la lógica del portafolio de McKinsey, tampoco se aplica siempre igual, porque depende también cuál es la organización en la que estamos, cuál es el grado de ponderación que se le da a cada una de esas variables al interno de esa organización, ¿no? Entonces, no necesariamente la herramienta se usa igual en todas las organizaciones. De hecho, no se debería usar igual en todas las organizaciones. Entonces, básicamente, nosotros hasta acá que dijimos, bueno, tenemos un problema, hay esta situación que en realidad no es lo que nosotros esperábamos, entonces tratamos de buscar información que nos ayude a explicar por qué eso es como es, y esa información, de alguna manera, la tenemos que sintetizar, ¿no? Hicimos todo un proceso de recolección de un montón de información. Bueno, ahora tratemos de sintetizar, comprender, hacer converger toda esa información en puntos importantes. Y eso sería un proceso de síntesis, ¿no? Bueno, ahí me quedó la animación mal. Que esa síntesis, ¿no? ¿Cuál es la herramienta más común para, yo ya la mencioné un poco, pero bueno, más común para hacer este proceso de síntesis, ¿no? Donde nosotros en realidad terminamos de englobar toda esa información, lo más relevante lo volcamos en eso. ¿Alguno se anima a jugar al ahorcado? Muy bien, gracias, Alejandra. Entonces, ese proceso, el hacer el FODA, cuando nosotros lo hacemos en esta instancia, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que en ese FODA, el FODA normalmente, lo que ha pasado es que tiene muchísimas críticas. Es una herramienta de la que en general hablamos mucho, sobre todo en la Facu, quienes estudiamos la licenciatura en administración y demás, pero la realidad es que después cuando uno va a la práctica se termina haciendo, como les decía René, bueno, yo creo que tengo esta fortaleza, entonces lo voy a poner, me parece que tengo esta oportunidad, entonces la voy a poner. La idea de todo esto y de hacer un proceso de planificación estratégica basado en evidencia es que nosotros, a partir de todos los procesos de recolección de información, tanto interna como externa, tengamos información que respalde que lo que ponemos finalmente en ese FODA sea una fortaleza, sea una debilidad, una amenaza o una oportunidad. Digo FODA como podrían ser otras herramientas e incluso un párrafo o dos en prosa, ¿sí? Donde nosotros sinteticemos. Es una herramienta más, es una herramienta más en el proceso de soporte de las decisiones. Como digo ahí, tendría que estar siempre sustentado en información, digamos, no tendría que ser todas apreciaciones que nosotros no podamos respaldar con información que tengamos. Y básicamente nos sirve para mirar esto del fit entre dónde estamos, dónde nos gustaría estar. Y acá también algunas cuestiones que también uno depende de cuál es el autor que mira, encuentra como que también hay distintas
distintas opciones para hacer este FODA, ¿no? Tenemos el clásico y básico, donde uno hace un análisis interno y externo, y lo positivo y lo negativo, y lo que analizamos es ese fit, ¿sí? Entonces, todo lo que es externo y que es positivo lo ponemos en oportunidades, todo lo que es externo y negativo lo ponemos en amenazas y así. Hay otra corriente que básicamente lo que trabaja es yo le digo como con un poco más de picante, ¿no? En cuestiones presentes, ¿no? Y que generalmente son internas. Es decir, podría haber una fortaleza que venga de afuera, una debilidad que venga por el afuera. Y futuro, que en general suelen ser, mayormente terminamos encontrando esas oportunidades en el afuera, por ejemplo, las amenazas en el afuera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy que es positivo? ¿Qué es lo que tenemos hoy que es negativo? ¿Qué es lo que esperamos que pase y que tiene una cierta probabilidad de ocurrencia en el futuro y será positivo y eso nos va a abrir una ventana de oportunidades? ¿Y qué cuestiones que estamos vislumbrando que vienen en el futuro van a ser negativas para la organización y por lo tanto son una amenaza? ¿Sí? Esta es otra forma de verlo. A mí particularmente me gusta más esta, si no, no se les contaría. Pero me parece que también pega un poco más, cuando uno mira algunas publicaciones más viejas y en inglés, digamos, apuntaban un poco más a esto, pero digamos, acá es como que las cuestiones también tienen un poco más que ver con los términos, digamos, ¿no? Tienen un poco más que ver con esta lógica. Las oportunidades y las amenazas tienen que ver con el futuro, las fortalezas y las debilidades tienen que ver con el presente. Bueno, se complicó la luz en casa. Entonces tenemos ese FODA, lo armamos con la síntesis del análisis interno y externo, ¿no? Entonces, ¿qué van a ser fortalezas? Factores críticos de éxito, que los tengamos bien desarrollados, cosas que nos permiten, ventajas competitivas, ¿no? Pero digamos, cosas que nos permiten desarrollarnos en el mercado en el que estamos, que son súper importantes para que nosotros nos podamos desarrollar y que las tenemos bien desarrolladas. Las ventajas competitivas, cuestiones que hacen a estas capacidades dinámicas que comentaba recién. Debilidades, factores críticos de éxito, es decir, cosas que tendríamos que tener bien y que no las tenemos bien, ¿sí? Y deficiencias competitivas, cuando nos miramos contra el competidor 1, contra el competidor 2, contra el competidor 3, nosotros estamos peor en esto, ¿sí? Y ahí es importante esto, porque muchas veces hay cuestiones que tienen que ver con problemáticas o cuestiones que nosotros tenemos que resolver, que en la lógica esto de la debilidad en términos competitivos, no son problemas que nosotros tenemos que resolver, pero no son una debilidad en términos competitivos. Dale, compasar. En términos de oportunidades, ahí lo que podemos empezar a encontrar a partir del análisis son distintos vacíos estratégicos, ¿no? Oportunidades de productos o servicios complementarios, oportunidades de explotar nuevos segmentos de mercado, oportunidades que tienen que ver con el largo plazo, con cuestiones que se están empezando a desarrollar, cuestiones que incluso al interno de la organización podríamos estar trabajando en términos de investigación y desarrollo, ¿sí? Oportunidades que vienen por el aumento de la demanda. Y acá otro paréntesis que me gustaría hacer, digamos, la oportunidad no es el aumento de la demanda, ¿sí? El aumento de la demanda me abre una oportunidad. Y si yo tengo los recursos, las capacidades para hacer frente y poder aprovecharlo con una cierta probabilidad, digamos, de que eso pase, ¿no? Digamos, que el mercado sea grande no significa que yo tenga una oportunidad ahí. Si el mercado se agranda y yo tengo mi capacidad productiva saturada, yo no voy a poder aprovechar nada de ese mercado. Salvo que después pueda tener, pero digamos, lo que voy a tener es la oportunidad de aumentar el precio de mi producto porque hay un exceso de demanda. ¿Sí? ¿Hay mejor? Oportunidades que vienen por integrarme hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Entonces, tengo la oportunidad de desarrollar una alianza estratégica. Ahora, eso en competir, sí.
Digo, yo me puedo asociar. Ahora, ¿qué oportunidad me va a abrir el hacer una alianza estratégica? La competencia es, básicamente, es con quienes estamos en el sector, con el resto de mis competidores, trabajamos y desarrollamos algunas acciones en conjunto que nos permitan agrandar, si se quiere, la torta, ¿no? Esto yo les mostraba en el gráfico de torta hace un ratito, que el mercado era más chico. Bueno, si nosotros estuviéramos del lado derecho y entre todos nos ponemos a trabajar primero en agrandar la torta, después seguimos compitiendo por ver quién se come más cacho de esa torta. Pero trabajamos en conjunto en ver cómo la agrandamos, ¿sí? Esa es una forma rápida de ver el tema de la competencia. Digamos, nos asociamos, nos vinculamos con nuestros competidores para hacer desarrollos. Que de esto hay un montón de ejemplos, ¿sí? A veces son alianzas estratégicas y no es competencia, porque también depende, por ahí son empresas que están en el mismo sector, pero están en espacios distintos, entonces los mercados son distintos y no es que en realidad compite una con otra, ¿no? Pero básicamente eso tiene que ver con la competencia. Ahora, ¿cuál es la oportunidad que yo voy a tener al interno de mi organización a partir de esa competencia? O de explotar una nueva tecnología, ¿sí? Entonces, esas son las cuestiones que yo tengo que abrir. Que muchas veces encontramos en los FODAs, por ejemplo, la oportunidad aumenta la demanda. Y sí, aumenta la demanda, pero yo tengo una oportunidad en ese aumento de la demanda. ¿Cuál es mi oportunidad? La oportunidad que yo voy a poder explotar con ese aumento de demanda. Y las amenazas es algo muy parecido, ¿no? Amenazas yo le pongo a la rentabilidad futura de la empresa o de la organización. Entonces, amenazas contra nuestra participación de mercado. No es que pierda participación de mercado la amenaza, es quién o cuáles van a ser las causas, las cuestiones que tienen probabilidad de que pasen y que me pueden hacer perder participación en el mercado. Gracias, Gabriel. Sí, ahí Gabriel lo que dice es que hay ejemplos de cadenas de farmacias. Hay ejemplos incluso de, digo, hacer pool de compras es otra forma de competencia. A ver si no se me pasó ningún otro comentario. No, creo que está muy bien. Entonces, fíjense que no es lo mismo decir que mi amenaza es perder es que me caigan las ventas, sino ¿por qué? ¿Cuál es la amenaza o cuál es la razón por la cual yo podría terminar perdiendo las ventas? A ver, ahí hay otro comentario. En el rubro de hotelería, sobre todo en Cabañas, hay competencia. El clúster quesero, ¿sí? También. El grupo de exportadores de maquinaria agrícola. Ojo, de nuevo, ahí por ahí hay que entrar un poco más en... yo tampoco conozco demasiado, pero digo, la CEPIT, la Cámara de Empresas del Polo Informático acá de Tandil, y es competencia hasta ahí nomás, ¿no? Porque en general tampoco es que muchas de las empresas trabajan ofreciendo mismos productos y servicios a mercados parecidos. En realidad están todos apuntando a cosas, o generalmente apuntan a cosas distintas. Es poco en lo que compiten, pero hacen competencia, si se quiere, o compiten por los recursos humanos, ¿sí? En este caso, no por el cliente, sino por el insumo de su organización. Entonces, bueno, a partir de esto, ¿no? Nosotros, de nuevo, identificamos el gap, hicimos el diagnóstico, tratamos de recolectar toda la información que nos permita respaldar o sustentar las decisiones que nosotros vamos a tomar a futuro. Esa información la sintetizamos de alguna manera. Y a partir de toda esa información que nosotros tenemos ahora ya sintetizada, porque es lo más importante, lo más relevante y demás, lo que vamos a empezar a trabajar es en definir cuál va a ser la estrategia a partir de toda esa información que nosotros trabajamos. Fíjense que el proceso va siempre hilado, es una cadena, ¿sí? Están todos los eslabones unidos. Entonces, a partir de esto tendríamos que identificar alternativas estratégicas. Si nosotros siguiéramos con la lógica del FODA, una herramienta que se puede usar es la matriz TOWS, donde cruzamos
fortalezas con oportunidades, debilidades con amenazas, ¿sí? En cada uno de estos cuadrantes lo que vamos viendo es cuáles pueden ser las interacciones entre la fortaleza 1 y la oportunidad 1, y si hay alguna oportunidad que nosotros podamos desarrollar ahí, ¿sí? Acá viene también un poco, hay que aplicar un poquito de creatividad, ¿no? Y empezar a buscar alternativas y hacer en algunos casos hasta relaciones forzadas entre una cosa y otra para ver qué puede salir. Y de todo eso, de todo lo que surja en esta herramienta o en la herramienta que opten por plantear, ¿no? Lo que tenemos que tratar de definir es cuáles van a ser criterios que vamos a tener al interno de la organización para definir si una alternativa estratégica la vamos a analizar y la vamos a seguir explotando y desarrollando. Y en base a esos criterios que se definan al interno de la organización, pasar al proceso de selección de las alternativas estratégicas, ¿sí? Todo eso es lo que yo les decía antes, que es la caja negra. La caja negra en el documento escrito, que es el plan estratégico. Todo eso no lo ponemos en un plan estratégico. Esto es lo que pasa en la cocina, ¿no? Para llegar a esa definición de la estrategia. Y una vez que tenemos definida la estrategia, lo que pasamos es hacer los planes de acción. ¿Se acuerdan que al principio decíamos, bueno, el plan estratégico es más general? Entonces, en esta definición de estrategia, lo que hacemos es definir todos los lineamientos que vamos a tratar. Y después, eso se abre en hacer los distintos programas de acción, que ahí ya pueden ser funcionales, de un área, un desarrollo de un plan de negocios nuevo, ¿sí? En caso que salga el tema de diversificarse. Todas esas acciones que nosotros vamos a querer encarar, las empezamos a desarrollar con programas particulares a partir de eso. Y lo que sí tendremos que tratar de definir también es controles, puntos de control. ¿Vamos bien? ¿No vamos bien? ¿Nos estamos desviando? ¿Qué estamos haciendo? Esas cuestiones también las hacemos dentro del proceso de planificación estratégica. Finalmente, todo esto hay que revisar, ajustar, hacer el feedback, y acá es donde viene esto de que es un documento vivo, ¿sí? No nos quedamos de nuevo con esto que hicimos, las circunstancias en el mercado pueden cambiar. Cuando hicimos el análisis de las 5 fuerzas dijimos que teníamos una amenaza de un potencial entrante, a los 6 meses ese potencial entrante entró con una estrategia competitiva agresiva. Bueno, me cambia el mercado, ¿cómo voy a reaccionar yo a eso? Pero yo tengo ese mapa de ruta, tengo a dónde quiero llegar, tengo cuál es mi razón de ser, y tengo un montón de programas, y tendré que ver cuáles son los ajustes que tengo que ir haciendo en esos distintos programas para adaptarme a esa nueva situación, ¿sí? ¿Hasta acá? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? Entonces, yo ahora voy a tratar de hacer un cierre de esto, pasarlo todo más o menos en limpio. Igual es un cierre un poco recargado, y después lo que quiero sí es dejar un espacio para que charlemos, que cuando hay el de emprendedor, el de asesorando emprendedores me faltó un poco de tiempo para eso, así que hoy espero llegar bien para esa parte. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, algún comentario de lo de recién o del inicio? Bueno, entonces, un resumen recargado, le vamos a poner un poco más de condimento también a algunas cuestiones para que no sea simplemente repetir, ¿no? Entonces, definimos el plan tiene una estructura, tiene unas partes que nosotros vamos a desarrollar en ese plan, en el cual, dependiendo de si nuestra misión nosotros la queremos mantener o nosotros estamos dispuestos a ponerla sobre la mesa y trabajarla y eventualmente hasta cambiarla, tendremos una lógica de una misión como ancla o no, ¿no? Una misión que podemos revisar. Y a partir de eso, en un plan estratégico donde nosotros vamos a seguir siendo lo que somos, plantearemos esa misión, haremos un análisis interno y externo que tiene que ver con ese foco, haremos una síntesis de ese proceso, plantearemos la estrategia y definiremos cuáles van a ser los distintos programas de acción que vamos a ir llevando adelante y cuáles van a ser los presupuestos y cómo los vamos a controlar y en qué
plazos, ahí vendría el cronograma de implementación, cómo los vamos a ir desarrollando. En un plan en el que en realidad vamos a revisar cuál es nuestra razón de ser, arrancaremos por el diagnóstico, el análisis FODA, definiremos la estrategia, la misión y la visión. En la primera filmina los tenía al revés, y acá los di vuelta, porque en realidad a veces también esto es como el huevo y la gallina, y no quería olvidarme de decirles eso también, ¿no? Entonces, en función de la estrategia, terminamos de darle forma a la misión o viceversa. Programas de acción, presupuestos, controles y el cronograma de implementación. Y entonces, a partir de identificar el problema, la problemática, el gap y demás, lo que arrancamos es el proceso de recolectar información de aspectos internos y externos que afectan o podrían afectar, sea positivo o negativamente, el desempeño de la organización. Y ahí yo les mencioné algunas de estas herramientas, el pastel, el benchmarking, las 5 fuerzas competitivas, el portafolio de McKinsey, ¿sí? Eso lo vamos a sintetizar. Siempre en el proceso de síntesis, lo que no debería es aparecer información nueva, o datos nuevos, o conclusiones sobre cosas que no analizamos, ¿sí? Porque ahí es donde de nuevo el FODA pierde validez, ¿sí? No tiene sustento. Apareció algo que no tenía por qué estar ahí, que no lo analizamos, no lo vimos. Bueno, ahí está el FODA, que el FODA siempre tiene, como les decía, el ojo mirando un poco se hace mirando un poco para afuera, pero la otra que se puede hacer es decir, bueno, yo les mencioné algo de los factores claves de éxito. Bueno, ¿cuáles son los factores clave de éxito en este sector? ¿Cómo estoy yo? Y darle una calificación al competidor 1, darle una calificación al competidor 2 y hacer un FODA comparativo. Eso también es un proceso que también puede servir para cerrar. Y hay otras herramientas que, como les decía, hasta no usar ninguna herramienta y hacer una síntesis en prosa, si se quiere. Definimos la estrategia, que ahí lo que vamos a querer es definir los cursos de acción que seleccionamos, ¿sí? Y que vamos a implementar a partir de los distintos programas de acción que vamos a detallar más adelante en el cuerpo del programa. Y ahí decíamos, bueno, algunas herramientas que son previas, ¿no? Que forman parte de esto de la caja negra, definir las alternativas estratégicas, jugar con un poco de creatividad en función de los análisis y la información que nosotros tuvimos. Entran algunas otras cuestiones que yo no les mencioné, que acá es donde venía lo recargado, ¿no? Tengo que tener, en términos de los criterios o de la elección estratégica que nosotros vamos a hacer a partir de todas esas alternativas, dentro de esos criterios pueden entrar cuestiones o herramientas que nosotros podemos empezar a pensar como la teoría de juegos, es decir, bueno, si yo hago este movimiento, ¿cómo me va a responder mi competidor? ¿Cómo voy a gestionar o cómo entran algunas de las alternativas que yo estoy planteando, cómo entran a jugar dentro de mi cartera de productos y servicios? Digamos, ahí hay algunas otras cuestiones más para ir analizando y que hay que desarrollar un poco más, ¿no? Después vienen los programas de acción y acá, básicamente, en ese documento lo que vamos a tirar son lineamientos generales de esos programas de acción. Después cada uno de los programas tendrá un mayor grado de detalle, si no el plan estratégico sería un bodoque de 4.500 páginas. Y ahí las herramientas dependen mucho de cuáles van a ser cada uno de esos planes estratégicos, ¿no? de esos programas. Pero hay una herramienta que también es interesante, que tiene que ver con el mapa estratégico o la implementación de un tablero de comando, un Balance Scorecard, que de alguna manera lo que nos permiten es ver cómo estas acciones que nosotros estamos planteando en función de las alternativas y la definición de la estrategia que nosotros hicimos a partir de analizar distintas alternativas y quedarnos con algunas y armarlas, cómo esas distintas elecciones estratégicas que nosotros hicimos se relacionan a partir de causa-efecto, ¿no? Cómo algunas de esas acciones ayudan a promover o a que se desarrollen otras de las acciones o nos mejoran en algún aspecto respecto del desarrollo de otras de las iniciativas. Y finalmente, en el plan de implementación, en el cronograma, ahí lo que la idea sería definir estos pasos y cómo se tiene que ir dando la secuencia de estas acciones o de los programas que planteamos antes, cómo se tendrían que ir desarrollando. Y ahí
posiblemente las herramientas que tienen que ver con gestión de proyectos, project management, sean las ágiles o las no ágiles o las que fueran, digamos, ahí nos pueden ayudar mucho para desarrollar esa sección, incluso para trabajar en la implementación de esos proyectos, y si no, bueno, herramientas como un diagrama de Gantt o un PERT, un CPM. Entonces, creo que cumplí con el objetivo, me pasé, de hecho, me aceleré unos minutos. Eso es básicamente lo que, digamos, el ABC del proceso de planificación tenía que ver con esto, ¿no? Con decir, bueno, este proceso de planificación estratégica tiene que estar basado o proponerlo desde este lugar, ¿no? Que el proceso de planificación estratégica tiene que estar sustentado en evidencia, y a partir de esa evidencia que nosotros recolectemos, la sintetizaremos y haremos una definición de cuáles son las alternativas estratégicas que nosotros tenemos respaldadas en esa evidencia que recolectamos en el análisis interno y externo, y que las definiciones de las estrategias que nosotros realicemos deberían surgir de ese análisis de alternativas. Siempre hay pequeños movimientos de volante a lo largo del proceso, obviamente, pero básicamente tendríamos que terminar respondiendo, o sea, si el proceso estuviera bien realizado, si nosotros identificamos un problema, lo que nosotros terminamos encontrando al final del proceso de planificación es un planteo de cómo encarar para resolver ese problema, ¿sí? Muchas veces arrancamos por un lado y terminamos resolviendo un problema que no era el que definimos originalmente. Bueno, esas son cuestiones que muchas veces nos encontramos. La idea también era plantearles un poco esto del FODA, de lo interesante que es como herramienta, pero de lo mal que a veces lo usamos también. Y bueno, no sé, abro a comentarios, discusiones, opiniones y demás. Bueno, de a uno, porque si hablan todos juntos no nos entendemos. A ver. Cuando los tiempos son algo escasos, ¿qué variables críticas recomendás? Y lo que pasa es que eso depende. No, es un gran depende. El otro día justo también charlamos un poco de este tema, ¿no? Cuando uno quiere arrancar un proceso de planificación estratégica sustentado en información y en evidencia, en una organización donde no hay nada, ¿sí? A mí me pasó trabajar asesorar una organización que llegué, ya tenía 3 o 4 años de vida en el mercado y me dieron un ficherito así, chiquitito, con fichitas de papel, y 4 o 5 datos anotados en cada una de esas fichas, y esa era toda la información que tenían, explícita, si se quiere, en la organización de 4 años. Es muy difícil arrancar a trabajar a partir de eso. Entonces, muchas veces lo que hay que hacer es, bueno, mientras estamos más o menos, si no estamos en una situación que estamos muy complicados, que necesitamos, tenemos esta escasez de tiempo, hay una urgencia y tenemos que arrancar y salir al ruedo con algo, muchas veces lo que hay que empezar a hacer es empezar a sentar las bases y armar buenos cimientos para que después el proceso de planificación sirva. Entonces, empezar a trabajar en cómo empezar a sistematizar información al interno de la organización. No sé, bueno, si la idea es llegar a un... A ver, bueno, voy a tratar de ir por parte, ahora sí. Yo personalmente no participé en un proceso de planificación estratégica llegando a un plan estratégico en términos explícitos, ¿sí?
o sea, a un documento. Sí, hicimos todo el proceso, pero, digamos, estábamos también en una situación por ahí como la que decía Gabriel, en términos de, Gabriel Melo, en términos de urgencia, ¿no? Había necesidad de hacer ciertos cambios, entonces, bueno, lo que empezamos a hacer fue empezar a sistematizar la información que teníamos, la información que se podía conseguir más fácil, más rápido, y empezar a tomar decisiones en esas cuestiones. En esta organización, por ejemplo, en este caso particular, no tenían información siquiera de los costos, ¿sí? Y de hecho, bueno, nos encontramos con que había un colador gigante en ese lugar, entonces, bueno, arreglar ese primer problema en el proceso de ir buscando la información para ver si estábamos bien parados, querían hacer una diversificación en términos de mercado y demás, pero en ese proceso empezamos a arreglar eso. Eso ya también les empezó a dar más oxígeno para empezar a mirar algunas otras cosas y el sentido de la urgencia empieza a mermar. Cuando el ejemplo de llegar a un nuevo mercado tiene que ver por ahí más con una lógica de expansión y entonces ahí por ahí caemos más en la cuestión de factibilidad o no, depende, no sé por dónde lo estás planteando, pero ahí tendríamos que ver qué tan atractivo es ese nuevo mercado, cuáles van a ser las inversiones incrementales que uno tendría que hacer para eso, y me parece que vamos más por el lado de la factibilidad. Si no era esa la pregunta o el caso, eventualmente abrí el micrófono y lo compartimos. Si me permiten, voy con la de Gabriel Rodríguez. ¿Cómo ve el uso del Canvas en relación al proceso de planificación estratégica? El lienzo de modelo de negocios, básicamente, lo que nos permite, tiene como dos, si bien se lo pensó como una herramienta de diseño para uno poder plantear cuál va a ser el negocio y está por ahí más orientada a emprendedores, la realidad es que también permite explicitar modelos de negocios que, así como les decía, las estrategias son deliberadas, esa era la intención del lienzo, creo, la intención original. Hay muchas organizaciones que tienen un modelo de negocios emergente. No es lo que ellos hubiesen pensado o lo que el emprendedor, el dueño de la empresa o quien sea, pensó y diseñó en su momento. El lienzo modelo de negocios lo que tiene es algunas cuestiones que tienen que ver con las distintas secciones que analiza, que tiene que ver con la propuesta de valor, el segmento, los canales, las fuentes de ingreso, los recursos y las actividades. Recursos y actividades, fíjate que es uno de los temas que más o menos les planteé, que hay que analizar en términos de los análisis internos y externos. En el modelo de negocios nosotros explicitamos cuáles son esos recursos y actividades que son claves para llevar adelante el negocio, ¿no? Y nosotros ahí lo que podríamos estar viendo es que podríamos hacer un análisis del modelo de negocios como está hoy, cuál es, cómo es el modelo de negocios que nosotros quisiéramos que sea, y ahí podríamos identificar inclusive algunos gaps estratégicos, ¿no? Donde nosotros decimos, bueno, nosotros querríamos que ciertas actividades o ciertos recursos fueran claves y se conviertan en ventajas competitivas de la organización porque nosotros los desarrollamos bien, pero hoy por hoy el mercado no responde a esas cuestiones. Bueno, entonces, ¿cómo podemos trabajar a partir de eso? También en términos de cuando uno puede evaluar hasta cómo puede crecer o cuál es la proyección que uno quiere hacer respecto de la organización a futuro, si uno quiere incorporar cambios en ese modelo de negocios, ¿no? Entonces también es una forma que uno tiene para explicitarlo, para verlo, ahí sí ya en una lógica más de análisis. No sé si te respondí, Gabriel. Voy con el de Andrea, que bueno, era lo que había empezado a responderte, digamos. Muchas veces la planificación estratégica como tal, llegar al documento y demás, es medio raro en una pyme. ¿Sí? O sea, por ahí es más común en empresas un poco más de medianas a grandes. Pero yo creo que el proceso, por más que no quede reflejado en un plan concretamente,
Sí, seguramente, yo particularmente, ya te digo, conozco un par de casos en los que yo estuve involucrado. Hay casos que sé que se llevó adelante un proceso parecido, pero no te puedo hablar de mucho más que eso. Posiblemente, justo estoy viendo que Leo está con el video activado, digo, él posiblemente tenga algún ejemplo en el que te lo puede contar, pero yo creo que, o sea, ya te digo, de los casos particulares de consultoría con los que yo he trabajado, el proceso lo desarrollamos en todos los casos y siempre con resultados tangibles y en corto plazo. Pero porque yo arranco, en general todas las empresas con las que he trabajado han sido pymes o emprendedores chicos que no tenían nada. Entonces, a partir de empezar con todo este proceso de buscar y hacer el proceso de diagnóstico, te empezás a encontrar con faltas de información y cuando esas faltas de información las empezás a cubrir, empezás a resolver algunos problemas que a veces son muy básicos, pero no por básicos no duelen. Y bueno, esa es básicamente, por lo menos mi experiencia. No sé, Leo, si querés agregar algo, que te veo que estás con el video abierto. ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bárbaro. No, excelente. Y no, abrí porque en realidad pensaba que vos lo pusiste al principio y por ahí me parece que suma, que a veces lo seduce el tema de la planificación estratégica, pero me parece que la principal recomendación que uno tiene que hacer es que la empresa o la organización tiene que estar en condiciones de encarar ese proceso y que la clave es, como vos bien dijiste, el proceso, por ahí no necesariamente el documento resultado, sino el proceso que vivencia. Y una de las cosas que a mí me sale decir, para sumar a lo que venís planteando, es esta lógica de tener los recursos necesarios. O sea, si una empresa quiere hacer un proceso de planificación estratégica porque está en una situación de estrés financiero, mal camino, digo, y muchas veces tienden a pensar que esto va a ser una solución. Me parece de que la realidad es que uno tiene que conocer cuáles son dentro de los recursos, que tiene recursos, y no hablo solo de monetarios, sino muchas veces de tiempo, de recursos de gente, para poder encarar este proceso, que en la realidad después pasa a ser un proceso permanente, que muchos hacen planificación estratégica sin ese nombre, que nadie, ningún empresario, por lo menos de los que a mí me toca conocer, sin saber el modelo FODA, dejan de hacer un FODA a cada minuto, dejan de mirar el mercado a cada minuto, dejan de ver el contexto a cada minuto. En realidad ahí nuestra función profesional es ayudar a ordenar todas esas ideas que suelen estar más que claras, digo, ¿no? O sea, nadie llega a los lugares que han llegado en muchos casos sin conocer estas cuestiones, ¿no? La teoría toma la práctica en este caso. Tal cual. Sí está claro que se puede optimizar y sí está claro que uno debería hacer la aclaración de que sin recursos, sin tiempos y obviamente sin información no le van a poder sacar el jugo a todo este camino que van a transitar. Nada más que eso quería por ahí sumarte, Ale. Gracias, Leo. Bueno, a ver, ahí José. Un caso podría ser definir un plan estratégico como profesionalizar un proceso de gestión, por ejemplo, en una pyme. Ahí en realidad yo creo que estás en una instancia previa. A ver, ahí es como un plan más, es otro tipo de planificación por ahí que va a impactar en lo estratégico. Podría ser en el contexto de un plan estratégico uno de los programas que vos podrías pensar, el tema de la profesionalización. No el programa, no el plan estratégico y la definición de las estrategias en sí mismas, ¿no? Y posiblemente, y volviendo un poco sobre lo de recién, digamos, esta profesionalización lo que te va a permitir es empezar a contar con información, si se hacen bien las cosas, claramente. También hay casos en los que las empresas se profesionalizan y hay información que se empieza a perder cada vez más. Pero bueno, son contados los casos esos. Y después, a ver que tenías otra pregunta más.
¿Cómo desmitificarlo? Y yo creo que es lo que planteaba Leo recién. La realidad es que el proceso se lo hace. El tema es cómo uno lo puede sistematizar y cómo uno lo puede incorporar en el día a día y cómo puede ir dejando pensar en cómo tener la empresa preparada para, si en algún momento se necesita hacer un planteo o se encuentran con un gap, cómo poder contar lo más rápido que se pueda, no te digo rápidamente, sino lo más rápido que se pueda con la información que se pide, ¿no? Chema Alonso que dice, una campaña que no toma decisiones en base a datos está muerta y no lo sabe. Sí, coincido, gracias Lautaro. ¿Puedo robar la cita para otra vuelta? Después, bueno, Gabriel dice, coincido con el proceso, es a veces más importante que el documento final, el proceso se aprende y se mejora, sí, claramente. Acá la idea es esto, ¿no? Yo por eso les hablaba bueno, del plan en términos, bueno, explicitamos el proceso de planificación estratégica, pero acá la lógica es encontrar una problemática, encontrar información que nos permita responder a esa problemática, hacerle frente a esa problemática y tomar decisiones basadas en esa evidencia, ¿no? Después el proceso, las herramientas, si es un FODA, si no es un FODA, si hacen un pestel bien hecho como pestel o si, digo, bien hecho en términos teóricos, ¿no? La realidad es que no es tan relevante como que la información esté donde esté disponible y que sea información, digamos, relevante, oportuna, ¿no? Confiable y que yo esté sustentando mis decisiones, mis elecciones estratégicas en esa información, en esos datos. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro aporte? Lo que podríamos decir, ahí Andrea plantea, podríamos decir que de alguna manera en las pymes locales los procesos se hacen implícitamente. Podríamos decir que de alguna manera en algunas pymes locales los procesos se hacen implícitamente, ¿no? No en todas. También, digo, el tema es esto. Por ejemplo, en este caso que yo trato de no contarles demasiado por cuestiones obvias de confidencialidad, digamos, las decisiones se tomaban en base a la poca información que se tenía. Con lo cual, digamos, yo no sé si podríamos decir que estaban haciendo este proceso, donde empezamos a sistematizar información, a trabajar en una carga más prolija de datos, y estamos hablando de una planilla de Excel, ¿eh? O sea, que si tenés una cuenta de Gmail, hasta es gratis, no tenés que truchar nada, tenés un Google Drive, cargas todas las cosas en una planilla de cálculo y eso ya te empieza a generar información. Y a partir de toda esa carga y esa sucesión de carga, uno empieza a encontrar huecos, qué sé yo, en esta empresa encontraron que la forma en la que ellos hacían las compras en realidad era mejor de lo que ellos entendían que era, y entonces eso les abría una oportunidad a empezar a gestionar compras y hasta acá en la lógica de competencia, ¿no? Para otras empresas del sector, y ellos quedarse generaron un nuevo negocio a partir de comprar bien, ¿no? Y se quedaban con un margencito en eso. Pero todo eso sale porque hay información. Cuando no hay información,
no significa que quienes toman la decisión, o sea, sería muy ridículo decir que alguien si tiene un dato va a tomar la decisión. El tema es si ese dato era suficiente, era relevante, ¿no? Bueno, yo no sé si alguien más tiene alguna consulta, está tipeando, mande un yo. Si no, de nuevo, el micrófono está para abrir. Y bueno, yo por mi parte les agradezco la participación ahora con todas estas preguntas buenísimas. Me llevo la frase también. Y nada, bueno, cualquier consulta estoy a disposición. No sé, chicos, si quieren ahí agregar algo. No sé. Bueno, Alejandro, no sé, no vemos más consulta, ¿no? A ver, esperamos un ratito más. Y bueno, muchas gracias. La verdad, bueno, muy claro. Hola Aide, hola Natsa. Con Aide trabajamos en la cooperadora de la escuela. Con Natsa trabajamos juntos ahí en la universidad. Bueno, gracias a ustedes de nuevo por haber participado. Bueno, también gracias a vos, Alejandro, ya, bueno, la segunda oportunidad ya que estás con nosotros en los cursos y bueno, esperamos por ahí tenerte de vuelta más adelante. Veremos. Así que, y bueno, a todos los que se han conectado le agradecemos y si quieren volver a escucharlo, Alejandro, nos mandan, está grabado, así que en cuanto lo podamos bajar la grabación, después lo vuelven a escuchar más tranquilo. No sé si... Bueno, Ale, muchísimas gracias y quedamos en contacto. Fue muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Gracias. Bueno, esta vez me pasé de largo en corto para dejar el espacio para charlar, pero bueno. Bueno. Listo. Gracias. Gracias. Chao. Chao, Aide. Un abrazo, Ale. Nos vemos. Gracias, Leo. Abrazo. Gracias por abrir el mic.